Nuevamente en su casa de oración. Reitero la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los hermanos a la casa del Señor. Esta tarde acá, esta helada tarde acá en San José de Maique. Esta tarde, mis amados hermanos, continuaremos con nuestra lectura de hace bastante tiempo del versículo del capítulo 14, versículo 26 del libro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 26, y después le pediría a mi hermana Dayana, si por favor pudiera leer el Salmo 118, del versículo 19 al 21. Salmo 118, desde el versículo 19 al 21. Sí, por favor. Ya, voy a leer primero el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Manita Dayana, por favor, continúe usted con la lectura. Entraré por ella, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y alabaré a Jehová. Amén. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Hemos leído dos pasajes de la palabra, teniendo en consideración estas breves líneas que leímos del Evangelio de Marcos. Es sorprendente y no dejan de llamar la atención lo sintetizado y la gran cantidad de información que nos dan esas dos líneas. En 11 palabras nos entrega una información tremenda que nos ha llevado un buen tiempo poder entender a qué es lo que se refiere. Esta tarde vamos a avanzar un poquito más en el entendimiento de este hermoso versículo 26. Dice la palabra, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Pedro, sabemos que Marcos es el autor de este evangelio y está basado en las predicaciones y las enseñanzas del apóstol Pedro. Pedro estaba esa noche en ese lugar con el Señor celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Estaban celebrando la fiesta del Cordero Pascual, celebrando el día en el cual el pueblo había sido liberado de Egipto, y con el cual ellos estaban participando de una comida muy especial, los 12 apóstoles y el Señor. De esta manera, el Señor nos muestra y nos va mostrando un momento de una íntima comunión. La comida es íntima. Normalmente cuando tenemos una comida o estamos con los amigos, con la familia, con los hermanos, podemos disfrutar lindo de la comida gozosos. Y este momento era importante para ellos porque estaban celebrando la comida de la liberación, podríamos llamarlo en esa manera. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra esta comida, esta fiesta, y nos va mostrando también el Señor cómo estos discípulos y el Señor, en este tiempo de mucha comunión entre ellos, que el Señor está mostrando no solamente el acto de una mirada hacia atrás, de recordar el hecho histórico, sino que ahora, y de agradecimiento a Dios, sino que ahora Él establece lo que para nosotros conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor, el sacramento de la Cena del Señor. Es la última cena que conocemos, pero le llamamos última cena más por el pintor Da Vinci que no es la última cena. Incluso podríamos decir todo lo contrario. ¿Cómo le pondría a usted esto? La primera cena. Deberíamos llamarla así, ¿o no? Da Vinci coloca la última cena y todo, la última cena, y no. Yo diría todo lo contrario, es la primera cena, porque ahí el Señor Jesús estableció el sacramento de la Santa Cena, de la Cena del Señor, en la cual usted y yo, los creyentes, participamos de la comida del pan y del vino. Del pan que nos recuerda, que nos trae a la mente, haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
lo mismo que al beber la copa de vino. Este sacramento es importante. Hay dos sacramentos, sabemos, el bautismo y la Santa Cena. Y es muy importante porque es el sacramento por el cual el Señor Jesucristo nos muestra, nos enseña esa noche, enseñaba a sus discípulos el significado real de la Santa Cena. No era el sacrificio de celebrar la fiesta de la liberación, claro que era importante, no podemos negar ese hecho, pero ahora el Señor establece y nos enseña la connotación espiritual que ese acto tenía, mostrándonos el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo está anticipando su muerte, Cristo está anticipando su sacrificio, Cristo está anticipando el derramamiento de sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo nos dice que la sangre que será derramada, la sangre que va a ser derramada en la cruz, es la señal del pacto. Cuando dice la señal del pacto, debemos entender la firma. Es el Señor el que pone el sello del pacto. ¿Del pacto de qué? De gracia. Delante nuestro hermano nos leía en Filipenses, fue en Efesios, donde nos habla de por gracia somos salvos. No por obras, no por méritos, no por voluntad del hombre, sino solamente por el amor del Señor. Es así como el Señor nos va a mostrar esa noche, en la celebración de esta comida pascual con sus discípulos, un momento de mucha intimidad. Sabemos también, hemos visto cómo esa noche el Señor también anunció la traición de uno de sus discípulos, de Judas. Vimos también que ellos continuaron con su comida. Y llegamos a este versículo 26, viendo como en 11 palabras nos entrega tanta información, hemos dicho, que uno queda sorprendido. Dice, cuando hubieron comido, un día les dije, no es que hayan comido y se hayan ido cantando al Monte de los Olivos. Nosotros festejamos de una manera distinta. No, esto es una ceremonia. Los hermanos, el Señor Jesús y los discípulos comieron y cantaron el himno y salieron hacia el monte. No se fueron abrazados y cantando. Eso es un error. Algunas personas piensan que era como un jolgorio. No, no es eso. Es un acto solemne que el Señor establece de adoración al santo nombre del Señor, de reconocimiento de este pacto de gracia. Es un momento importante. Cuando usted y yo, me voy a poner un ejemplo, los ejemplos siempre tienen un problema, tratan de mostrar mucho y siempre son defectuosos. Pero cuando queremos, por ejemplo, un contrato de trabajo, mira, te estaba hablando ahí con un hermano, cuando firmamos un contrato de trabajo, tenemos una cierta seguridad de que vamos a seguir trabajando en un lugar. Cuando compramos la casa, firmamos, vamos a la notaría y estamos con una tranquilidad que estamos comprando una casa, un vehículo, lo que sea. Nos da ciertas solemnidades. De hecho, si uno no firma, lo primero que le dicen a uno, pero ¿cómo no fueron al notario? ¿Por qué no se preocuparon? Entonces uno tiene que hacer ciertos actos para darle cierta solemnidad a las cosas. Pero eso es de hombre. El Señor va mucho más allá. La solemnidad que le está dando a este momento tan importante de la cena del Señor es precisamente la comida espiritual, de traer a la memoria de su sacrificio y su muerte en la cruz, la corona de espinas, los golpes que él recibió, los insultos, los esputos que él recibió a consecuencia de mis pecados, de los pecados de la humanidad. Muchos piensan, más adelante podremos verlo en Juan, cuando el Señor pide, aparta de mí esta copa, piensan que es el sacrificio. No, ese es el brebaje de la inmundicia humana. Son los pecados del hombre que el Señor iba a beber. Ese es el verdadero símbolo de beber esa copa inmunda, de pecado, de pecadores. Y Cristo entregó su vida por nosotros. Hermanos amados, cuando hubieron comido, cuando hubieron cantado el himno, salieron. Pero ahí nos dice una palabra muy importante. Hermano Roy, experto en artículos. ¿Está estudiando griego el hermano Roy? Entonces, es importante. No porque sea una persona importante porque está haciendo eso, sino porque nos esforzamos en aprender más. Pero ahí dice algo muy especial. Dice, él
el himno. No cualquier himno, no un himno, sino ni siquiera ese himno, sino el himno. ¿Y a qué es lo que se refiere? Y por eso le pedí a mi hermanita Dayana que nos leyera el Salmo 118. Es difícil poder establecer cuál es el himno a través de los mismos evangelios, pero el ceremonial judío nos habla de una fiesta, de la fiesta de los panes sin levadura, que ellos tienen la fiesta de Jalel, que es la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta del Cordero Pascual, que se cantan desde el Salmo 113 al 118. Y termina la fiesta, termina la adoración, esta ceremonia, llamemos, más que una fiesta, es una ceremonia, con el Salmo 118. Y esta tarde es un salmo bastante interesante, pero es necesario ir cubriendo poco a poco. Hemos leído del versículo 19 al 21. ¿Qué es lo que nos dice? Abrirme las puertas, no estoy diciendo que estuvo mal leído, hermanito, pero prefiero darle yo mi entonación para mantener la línea. Abrirme las puertas de la justicia, las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La semana pasada avanzamos un poquito en estas líneas y vimos que se refiere a una persona muy especial, al Señor Jesús. Si usted tiene en mente Juan 10, del versículo 7 al 9, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo soy la puerta del redil. Por ella, por mí entran las ovejas. Voy a buscarlo para que no haya ninguna duda en ello. Dice el versículo 7 del capítulo 10 de Juan. Volviendo pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una promesa de vida. El Señor Jesús, esa noche, cantando con los discípulos, fue un momento de comunión, cantaron los discípulos, cantaron los apóstoles, cantó el Señor Jesús, cantaban dando gracias a Dios, pero el Señor Jesús también cantaba ¿de quién? De sí mismo. Él estaba anticipando lo que iba a suceder en el sacrificio en unas horas más. Él estaba mostrando la implicancia de su sacrificio por los pecadores. Él está mostrando cómo el Señor va personificándose en este Salmo 118. Por eso es necesario la lectura del Salmo 118. No es posible decir iban cantando el himno sin poder entender lo que ocurría en la mente del Señor. Evidentemente no podemos pretender conocer el pensamiento del Señor, pero el Señor sí nos va mostrando qué es lo que ocurría en su mente, qué es lo que ocurría en su corazón, qué es lo que se decía en sus labios y en los labios de los apóstoles. ¿Qué es lo que iba a decir la iglesia? El Señor estaba cantando un canto, un salmo escrito 1000 años antes por David. Usted hoy día está leyendo la palabra 1000 años después del Señor Jesucristo. 2000 años, perdón. Han pasado 3000 años de haberse escrito aproximadamente este salmo y tiene plena vigencia en nuestras vidas. Es increíble. Es increíble. Si resulta increíble tanta síntesis, hoy en día resulta increíble cómo tanto tiempo estas palabras escritas por David, pronunciadas por el Señor Jesucristo, cantadas por los apóstoles, hoy en día retumban en nuestros oídos y en nuestro corazón. Abridme las puertas de la justicia. ¿Cuáles son estas puertas de la justicia? Ábrame las puertas del cielo. Ábrame las puertas por las cuales yo voy a atravesar. Y esta puede ser una declaración dada por el mismo Señor Jesucristo, llegando como Señor al lugar, a la tierra, resucitado frente al Padre. Entraré por ellas y alabaré a Jehová. Cristo honrando al Padre. Esta es la puerta de Jehová, dice, por ella entrarán los justos. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué dice la palabra respecto a los justos?
No hay justo, ni uno solo. Salmo 14, 1 al 3. No hay ni uno. Pero ¿cómo entonces esta palabra es una palabra vacía? Como un día le decía un hermano, me hizo un día una reparación, o es retórica, es por llenar espacio. ¿Acaso el salmista colocó esto porque es bonita la palabra? Pongámosle justo, pongamos justos. No fue así, hermano. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que llenó de entendimiento el salmista. Fue el Espíritu Santo el que llenó de entendimiento a David. Fue el Espíritu Santo el que permitió que los apóstoles esa noche cantaran. Fue el Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos leerlo y podamos comprender su significado. La palabra nos va a enseñar que nosotros somos justificados, que usted y yo, siendo pecadores, muertos en delitos y pecados, muertos en nuestras propias inmundicias, podemos presentarnos frente al Señor. Te alabaré, Señor. Estas puertas son abiertas porque tú estarás recibiendo. Estás tú, Señor, recibiendo a los justos, porque tú así, Señor, lo has declarado. Mis amados hermanos, es una figura, podríamos decir, imaginaria. Pensar que va a haber un abuelito de barba blanca y con una llave que decía un día. En los cielos va a estar el Señor recibiéndote. Va a estar Cristo recibiéndote. No va a haber un abuelito con llaves abriendo y cerrando puertas y pasando una lista. La lista ya está pasada. Sí va a haber un juicio entre que usted y yo vamos a estar presentes. En que usted y yo vamos a estar presentes frente al tribunal del Señor. Y cuando se nombre, tenemos incluso un canto, un día yo les decía, yo feliz responderé. Yo creo que no voy a tener ni siquiera las fuerzas de poder pararme y decir, aquí estoy. Porque el que va a hablar por mí va a ser Cristo. Va a ser el Señor. El Señor va a hablar por usted, por ti, hermana, por ti, hermano. Va a ser el Señor que se va a parar y va a hablar frente al tribunal, frente al Padre. El Señor Padre, este es tu hijo, este es mi hermano, esta es mi hermana. Qué hermoso, hermanos, es poder saber que puedo invocar el nombre del Señor. Qué hermoso es pensar y razonar que tengo una entrada, un lugar reservado, porque aquí sí Cristo lo señaló. Hay morada para usted y para mí. Y con esto no quiero ser pesimista ni alarmista, pero hay un hecho que es real, que no ha ocurrido, pero sí va a suceder, que todos y cada uno de nosotros vamos a partir de esta tierra. Usted y yo vamos a partir quizás antes, quizás después. Normalmente uno piensa los más antiguos, los más viejitos parten antes, pero eso no es así. No sabemos el minuto en que nosotros vamos a partir a la casa del Padre, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados para ello. Nuevamente un ejemplo, que a veces son limitados. Tengo que ir de viaje, tengo que ir a San José Maipo, hermano Mauricio ahí delante decía, vino con los hermanos, nos alegramos de ello, pero él dijo, vámonos nomás, pensó anoche, hoy día en la mañana quizás dijo, hoy día había la hermana y dijo, vamos para San José Maipo. Yo como lo conozco sé que tenía programado de mucho antes el tema, pero lo pensó. Pero vino solamente, no, dijo, tengo que juntar dinero, tengo que pagar la benzina, tengo que llegar allá, tengo que abrigarme. La hermanita misma hace frío, se vino a abrigar. Hasta viajes más cortos. Cuando usted viaja de lejos, mayor razón para ir preparándose. Y cuando algo le falta, se complica un poco, porque algo le faltó, algo necesitó. Y si nosotros tenemos un viaje a la eternidad, ¿cómo no estar preparados en el Señor? ¿Sí o no? Si yo voy a preparar un viaje, voy al norte. Prepararé mi camisa, desodorante, no sé qué más echaré, papeles, una camisa, una muda, no sé, la pasta de dientes, un cepillo de dientes. Mi señora me preguntara, ¿lleva el carnet de identidad así, nacito? Así lo llevo.
y revisaré las cosas, pero me prepararé para ir, porque nosotros todos nos preparamos para nuestras cosas. Algunos somos más improvisados que otros. Otros hermanos son más preparados, más estructurados. Yo soy un hermano que deja la camisa estirada en la noche anterior, planchadita. Esto me voy a colocar. Pero el viaje de él y el viaje mío es común. El viaje de ella, el viaje mío es común. El viaje de todos nosotros es común porque vamos a la presencia del Señor. Yo no soy alarmista, hermanos, es realismo. Por eso, abrirme las puertas de la justicia es un clamor de gozo, de alegría. El alma del creyente, hermanos, no anda dando vueltas por ahí o por allá. El alma del creyente no es un alma perdida. El alma del creyente, dice la palabra, que es guiada por los ángeles a los cielos. Qué hermoso es saber que el alma del Hijo de Dios es guiada a los cielos. ¿No te parece, hermano? Hermoso. A mí me parece fantástico. ¿Y a usted le parece hermoso? ¿Sí o no? Las puertas de los cielos se abrirán no porque voy yo, sino porque Cristo está abriendo esas puertas. Es el Padre el que sale al encuentro nuestro. Es el Señor el que nos va a abrazar. Es el Señor el que nos va a mostrar. Este es el camino a la Jerusalén celestial, a los cielos. Y ese día podré declarar, te alabaré porque me has oído. En Apocalipsis capítulo, para no equivocarme, capítulo 5 dice, versículo 8, en la segunda parte. Versículo 8 mejor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Escuchen bien, ¿llenas de qué? ¿Llenas de qué? De incienso. ¿Y qué más dice? No es solamente un olor grato, no solamente un palito que da olor, son las oraciones de los santos, las que serán presentadas frente al Padre, las que serán presentadas frente al Señor. Es por eso que el salmista hoy día dice y declara, y nosotros podemos aclarar, te alabaré porque me has oído. La oración del justo es poderosa. La oración del justo es una oración sincera. La oración del justo es respondida por el Señor conforme su voluntad. Mi hermana amada, hoy día hemos escuchado sus testimonios. Nos ha comprometido. A veces los hermanos pensamos qué testimonio tenemos que dar. Y saben, yo le tengo miedo al testimonio. ¿Es por qué tenemos que tenerle miedo a los testimonios? O temor, mejor dicho. Porque nos hace responsables. No es solamente pobre hermanita, pobre hermanito. No solamente agachar la cabeza. No solamente dar gracias porque qué bueno que se mejoró, sino porque es la comunión de los santos que hacemos propio el dolor y la necesidad de los hermanos. Y si yo soy testigo del dolor de mi hermano, del dolor de mi hermana, de la necesidad, de esa alegría, la palabra nos dice, nos gozamos con el que se goza y sufrimos con el que sufre. El testimonio, mis amados hermanos, no es cosa menor, es un acto de compromiso. Porque cuando yo a usted le digo, voy a orar por ti, voy a orar por tus necesidades, me estoy comprometiendo contigo y con el Señor. Importante. ¿Por qué puedo esta noche decir, Señor, te alabaré porque me has oído? Porque me fuiste por salvación. Quiero contarles, mis amados hermanos, para ir terminando, que Pedro, años después, escribió una hermosa carta. 2 cartas escribió. Pero la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, nos recuerda el sentido de la salvación.
y nos recuerda precisamente el canto que tuvieron esa noche con el Señor. Pedro, un judío que muchas veces cantó el Salmo 118, que muchas veces alabó a Dios, que muchas veces habló de Dios, que muchas veces podría haber pensado en las cosas de Dios, por primera vez, y lo muestra en la primera carta de Pedro, pudo reflexionar y decir, era el Señor el que cantaba de sí mismo. Era Cristo el que hablaba de la salvación. Por eso el capítulo 1, versículo 9 del 1 de Pedro nos dice, el fin de la salvación, el fin de la fe es la salvación. Pero años después, cuando el Señor partió, cuando Él fue testigo de la resurrección de Cristo, cuando Él dio testimonio de Cristo, pudo escribir esa hermosa carta y decir, yo fui testigo de que Cristo resucitó. Y saben, hermanos, usted y yo podemos decir lo mismo. Yo soy testigo, porque somos bienaventurados que sin ver declaramos que Cristo resucitó. ¿Para qué? Para salvación y dar vida eterna a sus hijos. ¿Usted puede dar los testimonios, hermanita Elena? Laurita. ¿Podemos dar testimonio de que Cristo habita en nuestro corazón? Amén. ¿Usted, Cecia? ¿Le da confianza? ¿Mauricio? Amén. ¿Usted, hermanito? ¿Hermanita? ¿Carlos? ¿Jonathan? Amén. Siempre. ¿Adriana? ¿Lady? ¿Mis hermanitos acá? Todos podemos. ¿Stalin? Amén. Amén. ¿Se dan cuenta que todos podemos dar testimonio de que Cristo murió por mis pecados? Y ese día al que yo parta a esta tierra, gozoso estaré en la presencia del Señor. Estoy gozoso hoy día. ¿Cuánto más el día en que esté en la casa del Señor? Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Y siempre recordemos estas palabras. Te alabaré porque me has oído. Que el Señor siempre escucha las oraciones de sus hijos. Y me fuiste por salvación. Cualquiera sea la necesidad que usted tenga, las aflicciones que usted esté viviendo, los afligidores que nos rodean. ¿Cuántas injusticias han habido en su vida? ¿Cuántas injusticias han habido en mi vida? Pero ahí está el Señor, cuidando y protegiéndome como un escudo. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque podemos leer su palabra. Y esta tarde, Señor, podemos pensar, Señor, en lo hermoso, Señor, que va a ser aquel día en que nos presentemos ante usted, Señor. Nos podemos presentar, Señor, en esta tierra, Señor. Hay tristeza, hay pesares, hay pruebas que soportar, hay aflicciones y afligidores, Señor. Hay mucha necesidad, Señor. Pero sabemos, Señor, que usted está con nosotros. Y sabemos, Señor amado, que la promesa de su palabra, que podemos entrar al reino de los cielos, Señor. Que somos justificados, Señor. Que podemos sentarnos a la mesa, Señor, a disfrutar, Señor, de esta comida espiritual, Señor. Yo le pido, Señor amado, para que usted bendiga a cada hermano y a cada hermana, Señor, de esta congregación. A cada hermano y a cada hermana que esta noche, Señor, nos hemos reunido, Señor, para honrar y alabar su santo nombre. Gracias, Señor, porque usted nos recuerda en sus palabras, en las palabras cantadas por Cristo, que Él es nuestro Salvador, es nuestro Rey y nuestro Señor. Y que hoy día podemos dar testimonio, Señor, de fe, Señor, y tener seguridad de salvación, y tener seguridad de la gracia divina derramada sobre nosotros. Gracias, Señor, por su misericordia, porque siendo pecadores, siendo inmundos, estando muertos, siendo delincuentes, usted nos ha perdonado y nos ha llamado a su reino, para que le sirvamos, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga más.